Nos encontramos un domingo más en esta misma escena que estuvimos el domingo pasado, en la cual ahora ya estamos, ¿cierto?, en la última semana de vida de Jesús y ya estamos muy probablemente en el día jueves de esa última semana de vida de Jesús. Y Jesús ahora se encuentra en el aposento alto, como vimos el domingo pasado, con sus 12 discípulos para entonces celebrar la Pascua. Y en esa oportunidad nosotros, en este Evangelio no se relata, pero Jesús instituye la Cena del Señor y Jesús también dirige sus últimas palabras en un discurso bien prolongado de varios capítulos en el Evangelio de Juan sobre su ministerio, podríamos decir, privado, en un intensivo, ahora con sus discípulos, ya no en lo público, a multitudes, sino que Jesús ahora dirige su mirada a su ministerio privado, que eran los 12 que le seguían. Bien, cuando nosotros leemos este texto y con el aporte que nos da el evangelista Lucas, nosotros podríamos considerar, yo pensaba durante la semana, usted en alguna oportunidad yo creo que se ha encontrado con alguna persona, algún grupo de personas con el cual usted está conversando y hablando quizás un tema muy importante, y esa persona está con la mente en otro lugar, ¿cierto? Yo creo que nos hemos encontrado en esa situación. Y no pone atención a las palabras que Jesús estaba diciendo en ese entonces. Esos eran los discípulos. Lucas capítulo 22 nos dice que mientras Jesús estaba con su mirada en lo eterno, en las cosas celestiales, en lo de arriba, en lo que iba a suceder, en lo que Él estaba a punto de hacer por sus discípulos, por los suyos, en fin, los discípulos estaban nada más y nada menos, ¿se acuerdan?, disputando sobre quién era el mayor. Mientras Jesús estaba a punto de entregar su vida en el punto más importante de la historia de la humanidad, la historia redentora, lo que estaba a punto de suceder jamás había ocurrido y nunca iba a volver a suceder, que el Hijo de Dios iba a entregar su vida en la cruz del Calvario por pecadores. Eso estaba a punto de suceder en un par de días más. Y los discípulos no entendían absolutamente nada de lo que estaban ocurriendo y estaban más preocupados de quién iba a heredar un trono en la tierra, de quién se iba a sentar a la derecha, quién se iba a sentar a la izquierda y quién era el mayor que otro, y seguramente quizás Pedro o Juan. Ahí estaba la disputa. En eso los discípulos estaban pensando. Y Jesús, en vez de reprenderlos de una forma negativa, ¿cierto?, bastaba que dijera: ¿saben qué? Voy a traer otros 12 porque con ustedes no hay vuelta que darle. Jesús los reprendió más bien de una forma positiva, si podríamos decirlo así, revelándoles su amor. El texto nos dice, comienza Juan capítulo 13 diciendo que Jesús entonces los había amado y los amó hasta el fin. Y Jesús pasa a llamar la atención de ellos, a reprenderles positivamente hablando por esa disputa que había de quién era el mayor, dándoles un ejemplo de humildad, dándoles un ejemplo de cómo ellos debían comportarse los unos con los otros. Entonces nos encontramos en esa escena, Jesús con sus discípulos, mientras ellos estaban ahí disputando quién era el mayor que otro. Y el texto nos dice que ellos estaban en una cena. Jesús se levantó de la cena, Jesús se quitó su manto, dice el versículo 4 y 5, tomó una toalla, se la ciñó, se la colocó probablemente en el hombro, puso agua en un lebrillo, en un pocillo grande, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Lo vimos ya el domingo pasado. Y los comenzó a enjugar con la toalla con la que estaba ceñido. Jesús lavó los pies de sus discípulos. De eso se trató el sermón del domingo pasado. Bien, ahora nuestro evangelista se enfoca más bien a explicar qué es lo que ocurrió con eso. ¿Qué significaba lavar los pies de los discípulos? Bueno, lavar los pies. ¿Qué era eso? ¿Qué significaba? ¿Cómo ocurría? ¿Qué ritual era ese? Nosotros sabemos, también ya se mencionó el domingo anterior, que en el Oriente Medio todos los árabes, judíos y toda la gente de esa zona
Ellos tenían una práctica muy interiorizada en la cultura de ellos, de que, bueno, ustedes se acuerdan que las vestiduras de ellos no eran como las de nosotros, ellos usaban mantos y que no habían autos, ¿cierto? En aquel entonces. Entonces, los kilómetros que ellos recorrían de un lugar a otro con tierra, con polvo, lugares desérticos, lo hacían caminando. Y ellos usaban sandalias, ¿cierto? No usaban zapatos como nosotros hoy en día, y tenemos botes, tenemos diversos tipos de indumentarias, pero ellos usaban sandalias, y cuando ellos se trasladaban de un lugar a otro se ensuciaban los pies. Entonces, cuando llegaban a una casa de invitado, y con mayor razón a una cena, lo primero que hacía el siervo más humilde de la casa, ¿cierto? El más pequeño de todos ellos, el sirviente el esclavo más diminuto de la casa, tomaba un lebrillo, se colocaba una toalla en el hombro y lavaba los pies entonces de las visitas. Eso era lo que ocurría en aquellos días. Era una costumbre entre ellos, y más en una cena tan importante como la Pascua. La Pascua era una de las 3 fiestas más importantes en Israel. Entonces, eso era lo que ocurría. Y nosotros podemos ver acá en nuestro texto que está de forma implícita dicha por el evangelista, que cuando ellos estaban en el aposento alto, ustedes imaginen eso, capten su imaginación, por decirlo así, en este hecho de que ellos llegaron a esta cena. Era Jesús y los 12, no había un esclavo, no había un siervo, no había el más pequeño de la casa. Llegaron con los pies sucios. Entonces van a cenar, ¿y quién se lava los pies? ¿Quién va a lavar los pies de Pedro? A Juan, yo jamás haría eso, diría Pedro. O sea, no estaba en la mente de ellos hacer tal sacrificio de amor y de humildad y de entrega por el otro. De tal forma que muy probablemente, incluso el hermano Mauricio en Coronel tocó ese punto, y todos los comentaristas dicen que muy probablemente, fue como innato para ellos, así como nadie va a hacer eso, entonces nos sentamos con los pies sucios a la mesa. Y se sentaron a comer con los pies sucios. Porque tal acto de humillación y de sacrificio y de entrega no podemos hacerlo, porque ninguno de nosotros puede hacer eso, porque eso lo hace un esclavo, un siervo, yo no. Esa es la escena. ¿Qué acto tan humillante lavar los pies, ¿cierto? De alguien que tiene los pies sucios, de Juan, Santiago y todo, es impensado para ellos. Sin embargo, en la cultura judía, discípulos sí lavaban los pies de sus maestros. Eso podría ocurrir. Pero jamás un maestro, un rabí, jamás lavaba los pies de sus discípulos. Nunca. Eso jamás podía ocurrir. Eso iba en contra de la cultura del pensamiento judío. Un maestro que estaba por sobre un discípulo nunca le lavaba los pies. Pero sí, por el contrario, el discípulo sí podía lavar los pies de su rabí. Entonces, es precisamente eso que ocurre en este lugar. Es por eso que esta escena es chocante. Es una escena chocante. O sea, los judíos jamás podrían imaginar eso. De ver a su rabí, a su maestro, su señor, como ellos lo dicen, lavándole los pies. Fue precisamente lo que Jesús hizo en esta oportunidad. Por eso es con esos ojos que tenemos que ver esta escena. Lo que está ocurriendo allí no fue algo bonito y admirable que Jesús hizo, sino que Jesús, una vez más, va en contra de la corriente, rompe los estándares de humildad de los hombres, de orgullo, de superioridad. Jesús rompe con todo eso y va mucho más allá y les da el ejemplo de lo que es la verdadera humildad. Nuestro texto dice que tomó su manto después de haberle lavado los pies en el texto que estamos considerando hoy día. Entonces usted me acompaña ahí con su Biblia abierta. Y tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y ustedes dicen bien, porque yo lo soy. Pues si yo, dice Jesús, el Señor, el Kyrios, y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis
lavaros los pies los unos a los otros. Teniendo en mente el contexto anterior, usted puede entender un poco mejor estas palabras de Jesús. Él les dice, si yo soy el rabí y los rabí no lavan los pies y yo lo hice a ustedes porque nadie lo hizo, yo lavé los pies, bueno, mucho más ustedes el uno al otro, porque esa es la verdadera esencia de la humildad. Entonces, en primer lugar, vamos a ver hoy la explicación de ese acto, la explicación de ese hecho. Porque aquí lo que se nos está diciendo, nosotros vemos en primer lugar, Jesús les dice, ¿ustedes entendieron lo que yo les hice? El acto ya ocurrió, pero ustedes se les ha hecho un clic en la mente, en el corazón de lo que ocurrió. ¿Saben lo que ha sucedido aquí o no saben? Lo más probable es que no sabían. Entonces Él les explica. Yo se los voy a explicar qué es lo que ha ocurrido. En primer lugar, yo soy el Kyrios, Señor, soberano por sobre todas las cosas de la tierra. Ese es el término griego que se utiliza aquí para Jesús. Yo soy el soberano de los reyes de la tierra, yo soy el maestro de ustedes. Y como en la cultura de ustedes eso jamás se haría, sin embargo yo sí lo hago. Yo le lavé los pies a ustedes. O sea, yo tuve condescendencia de ustedes. Yo estando en mi trono, en mi grandeza, en mi majestad, siendo yo el creador de todas las cosas, me coloqué en el lugar del más humilde de la casa. Y ya que ninguno se lavó los pies del otro, yo lo hice. Yo tuve la iniciativa que nadie tuvo porque el orgullo de los discípulos hermanos estaba demasiado elevado todavía. Ellos no son los discípulos de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 todavía no llega. Eso viene más adelante. Ellos ahí se tornaron en otro tipo de discípulos. Pero todavía ellos tienen el orgullo, hermanos, demasiado arriba, demasiado priorizado en sus corazones. Entonces no tuvieron la iniciativa y siendo yo, el ser igual a Dios, me hice siervo y lavé los pies de ustedes. Él luego dice en el versículo 15-16, yo os doy ejemplo. Jesús está explicando lo que ocurrió. Yo le estoy dando un ejemplo de humildad, como yo os he hecho, vosotros también hacedlo así. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces Jesús nuevamente toca el punto. Esta es la verdadera humildad, es el servicio al otro. Hermanos, este sermón es absolutamente práctico de inicio a fin. Más que podría decirlo, si se me permitiera, más que un sermón expositivo como tal, texto por texto, palabra por palabra, es más un sermón absolutamente práctico del inicio al fin. Porque Jesús en esta oportunidad está tratando con nosotros. Usted es con el que está al lado suyo, es en la iglesia local. Jesús dirigiéndose a sus discípulos, en ellos están representados la iglesia universal, nuestra iglesia local. Este sermón es con el que está al lado, con el que es mi hermano, que se sienta al lado mío, con el que yo saludo los días domingo, la iglesia, los que hacen parte de este lugar. Este sermón se dirige precisamente a eso. Estamos hablando de 12 personas que vivieron hace 2000 años atrás, y qué mal lo que ellos hicieron, y qué feo, y en fin, como son, eran orgullosos los discípulos, y nos vamos y seguimos siendo los mismos de siempre. No, este texto se aplica a nosotros, usted, yo, mi hermano, nuestra relación. Vamos a ver eso más adelante, de servicio en la iglesia. Yo he comentado durante esta semana que es de una u otra forma un texto muy difícil también de exponer porque se ha hablado mucho de él. Y el servicio es una palabra que todos han escuchado. Todos saben lo que es servicio, lo que es el amor, la humildad y todo eso. Y el pastor ahora va a hablar de algo que ya hemos escuchado siempre, ¿cierto? Esa es la dificultad del texto, aplicar eso a mi vida hoy en este día. Entonces Jesús dice, este es el ejemplo de la verdadera humildad. Yo soy el maestro, yo soy el Kyrios, el Señor, y lo hice con ustedes. Bueno, con mucha mayor razón, ustedes tienen que hacerlo los unos con los otros. Ellos estaban discutiendo sobre quién era el mayor. Jesús derribó todo eso.
todo ese pensamiento de disputa egoísta y arrogante y egocéntrica, y les mostró el ejemplo de la verdadera humildad. La verdadera humildad, hermanos, es no escatimar tiempo, es no escatimar recursos en pos del servicio a otros. Esa es la verdadera humildad. Jesús, Pablo aplica esas palabras a Jesús diciendo que él no escatimó el ser igual a Dios. Riquezas, gloria, grandeza, todo eso lo tenía y lo dejó por amor a nosotros. Lo leímos en el devocional en Filipenses capítulo 2. El cristiano que es humilde se ciñe la toalla, y mientras otros no tengan la iniciativa de servir a su hermano, bueno, yo me propongo a servir a mi hermano. Servir al hermano no lo hace solo el diácono. Servir al hermano no lo hace solamente el pastor de la iglesia. Servir al hermano lo hacen todos los miembros de la iglesia. Cristianos fieles y verdaderos se ciñen la toalla y lavan los pies de sus hermanos. Esa es la verdadera humildad. La verdadera humildad, hermanos, es ver un hermano el día domingo que pasa y les vemos una cara de aflicción. Nosotros sabemos de eso. Nosotros a veces nos hacemos y preferimos conversar con otra persona y reírnos un momento y todo eso. Usted debió haber dado una palabra de aliento a esa persona y no lo hizo. Hay personas que tienen necesidades espirituales, de un apoyo emocional, psicológico, me refiero en el sentido emocional, abarcando todo lo psicológico, la psiquis del hombre, su mente, su corazón, y usted pasó de largo. ¿Cuál es el servicio cristiano? ¿Cuál es su servicio con respecto a Dios? El verdadero cristiano, el apóstol Pablo dijo, 2 Corintios 12, él dice, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, no en algunas cosas que yo puedo dar a los demás. Me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Porque ahí salta, ¿cierto?, este fulano que parece ser cristiano dentro de la iglesia y usted de repente lo escucha por ahí. Uy, yo siempre hago cosas, y nadie hace nada conmigo. Entonces, uno siempre da, ¿y qué recibo de vuelta? ¿O solo yo he escuchado eso? Pablo dijo, aunque amándoos más, yo sea amado menos. Ese es el espíritu de la verdadera humildad. Es no considerarme a mí mismo. Eso es colocar el otro por sobre mí. Entonces ahí usted encuentra lógica en las palabras del apóstol Pablo cuando él dice, considerándoos cada uno superior a sí mismo. El otro está por sobre mí, no yo, no mi ego, mis recursos, mi bien, mi familia. El otro está en primer lugar. Eso es entrega, eso es sacrificio cristiano, eso es servicio cristiano. Esa en verdad es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo no es sentarse en un escritorio y aprender teología y zambullirse en los libros de teología. Verdadero cristianismo es preocuparse con el alma del que está al lado mío, servir, entregarme, un sacrificio completo. Jesús hizo eso y mucho más. Y aquí nos dio el ejemplo de eso. Bueno, esa es la verdadera humildad y Jesús dijo, yo os he dado ejemplo, ustedes vayan y hagan lo mismo. Pero entonces de repente nosotros ahora en segundo lugar podríamos considerar estas palabras de Jesús y decir, bueno, pero en mi iglesia eso no se hace, no se lavan los pies. ¿Es un ritual vigente o no lo es? Esa es una pregunta muy interesante, muy importante y vamos a responderla en segundo lugar. Es entonces esta práctica, porque Jesús dijo, yo le lavé los pies, hagan ustedes eso a los demás. ¿Es o no es un mandamiento para el pueblo de Dios? ¿Que sí o que no? ¿Qué piensan? Hay muchas iglesias hoy día que lo practican, más de lo que pensamos. A veces nosotros estamos en nuestro círculo reformado, bautista, y como que nos vemos esa práctica, entonces podemos responder fácilmente a la pregunta. Sin embargo, sí hay muchas iglesias metodistas, wesleyanas, pentecostales en general, que lo practican.
Sin embargo, es una práctica que está muy arraigada a la Iglesia Católica, Apostólica Romana, y a la Iglesia Ortodoxa, que es casi que lo mismo, sectas. Sin embargo, podemos ver que ellos los jueves santos, como Jesús practicó esto un jueves santo, ellos dicen de que en este jueves santo, los papistas sobre todo, viene el Papa y le lava los pies. Lo tomaron como una práctica, un mandamiento para toda la iglesia, le lavan los pies a 12 personas. El Papa practica eso, y no a cualquier persona, sino que por lo general lo hace a los presos, a los humildes, a toda esta gente que uno dice así como que fuera la escoria de la sociedad, para que se vea que el Papa es una persona humilde, etc. Ellos hacen eso. Bueno, notemos la respuesta, está en el propio texto. Si es o no es un mandamiento. Versículo 15, Jesús dijo, yo os he dado un ejemplo, dice Calvino. Ahí está la respuesta, ejemplo os he dado. No un mandamiento, solo un ejemplo de la verdadera humildad. Jesús dijo, para que entiendan lo que es la verdadera humildad y sacrificio cristiano, les voy a dar un ejemplo. Así casi que una parábola, podríamos decirlo. Casi que una parábola, pero no un mandamiento. Cristo nos dio el ejemplo del amor, de la humildad, del servicio, de la entrega, del verdadero cristiano. Él nos ejemplificó una enseñanza, de una lección de cómo vencer el orgullo. Ese es el problema de todo. Y yo creo que ustedes, concuerdan conmigo de que fue un duro golpe al orgullo de los discípulos y de nosotros fue el ejemplo que dio Jesús. Fue solamente eso, un ejemplo, no fue un mandamiento. Cristo no estableció un mandamiento para la iglesia. Tenemos dos grandes sacramentos. La Iglesia Católica tiene varios y ha incluido este como un sacramento. Pero la Iglesia Cristiana, los dos sacramentos que tiene es el bautismo y la cena del Señor. La Iglesia Católica tiene el matrimonio y un montón de cosas. Sin embargo, Cristo estableció solo dos mandamientos. Usted tiene eso en todo el Nuevo Testamento. No hay ningún evangelio que toque este tema. Juan es el único que habla sobre el lavamiento de los pies. Hubiese sido un mandamiento, lo hubiese incluido Mateo, Marcos, Lucas, hubiese estado en los Hechos de los Apóstoles. Usted no va a encontrar en ningún texto de Hechos de los Apóstoles este suceso. Y en las cartas de Pablo no hay ningún mandamiento expreso para poder realizarlo. Entonces nosotros podríamos concluir entonces de que no es un mandamiento. A pesar de que en Primera de Timoteo se habla de las viudas, que nosotros debemos cuidar de la iglesia, las que han entregado su vida en servicio de la iglesia, han sido hospitalarias y le han lavado los pies a los santos. Entonces usted podría decir, pero ahí está un ejemplo de que ese era un mandamiento, pero fue un caso excepcional de hospitalidad dentro de la cultura judía, nada más que eso. Entonces no tenemos ningún mandamiento claro, no es un mandamiento. Y después que la Iglesia Católica tomó esto como una práctica, vino entonces la Reforma Protestante y echaron todo eso abajo. Y tiene usted muchos escritos de Lutero y de Calvino en contra de el lavamiento de los pies como una práctica. No es un pecado. Las iglesias que lo realizan no están pecando, que nosotros digamos, están en pecado. Sino que yo creo personalmente, y a la luz de la palabra de Dios, podríamos llegar a la conclusión de que no hay fundamento bíblico para realizarlo, pero que no están en pecado los que lo realizan, como un símbolo de humildad y todo eso. A pesar que yo no esté muy de acuerdo, pero no podría decir nunca que eso es un pecado. Amén. De hecho, hay varios matrimonios, durante bodas ceremoniales hoy día he visto, tengo unos conocidos hermanos en Brasil de que se casaron hace un par de años y en la boda hicieron este acto de lavarse los pies el uno al otro como de humildad, de servir. Fue bien bonito la verdad, pero no digamos que sea bíblico. Estuvo bien bonito. Aparte que, como hablábamos en la mañana, cuando esto sucede, no se saca una persona de que no se ha bañado hace 10 días y el Papa le va a lavar los pies, ¿cierto? Lo más probable es que hayan pasado por un tratamiento podológico, por lo bajo. Bien, el Señor Jesús comienza a apretar un poco más la enseñanza y llegamos al versículo 17. Él dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Eso es lo que dice nuestro texto. Entonces, en tercer lugar,
nosotros vemos que Jesús llega más al corazón de los discípulos y de nosotros, y podemos ver que la bienaventuranza, amado hermano, el sermón es tan básico, tan simple, tan sencillo. Si usted se pudiera ir con algo hoy día de todo lo que nosotros estamos hablando y vamos a hablar en este momento, el cristianismo se resume a la práctica. El cristianismo no se resume, hermanos, a la mente, cerebro, saber, conocer muchas personas, hacer mucho por la causa de Cristo. Porque hay mucha gente que puede hacer mucho por la causa de Cristo y no conocer a Cristo. Puede hacer mucho por la iglesia y quedarse afuera. Hay mucha gente que trae personas a la iglesia y se queda afuera. Pasan los años y se queda el que trajo y él se quedó atrás. Entonces, el verdadero cristianismo, hermanos, se centra en la práctica, caminar con Cristo. Tenemos verbos principales en estas palabras de Jesús. Si saben estas cosas, porque hay que saber, conocimiento es importante, ¿cierto? No podemos dejarlo de fuera y decir, que no, teología fuera, como dice mucha gente, no, la letra mata, ¿cierto? He escuchado muchas veces eso, la letra mata, el espíritu vivifica. Esas palabras están dichas en otro contexto sobre la ley, que la ley mata, la ley no salva, pero conocimiento es importante, teología es importante, doctrina es importante, Jesús lo dijo. Y ahora Él dice, ustedes son verdaderamente felices si solamente la saben. ¿No es cierto? El texto dice, felices, bienaventurados, dichosos serán ustedes si las practican, si las hacen. No basta con saber lo que es correcto, no basta eso. No basta saber eso, sino el diablo sería salvo. Él sabe muchas cosas, él sabe lo que es correcto, pero no lo practica. No basta saber lo que es correcto, no basta saber sobre la humildad. ¿Sabemos lo que es la humildad? Yo creo que todos aquí podrían definirla, podrían definir lo que es un verdadero cristianismo, pero no lo viven, no son personas humildes de corazón, puros de espíritu. Felices son los que practican las enseñanzas de Jesús. Felices son los que llevan a cabo este cristianismo en la vida diaria, en el andar diario, en el servicio en la iglesia. No estamos hablando del servicio cristiano de andar en casa, ¿cierto? No estamos hablando de ser amigo de todos, de vivir en carcajadas y saber de la vida de todos. Eso es diferente, eso es copucha, eso es entrar en otro círculo. Una persona que se entrega por otra y practica las palabras de Jesús es aquel que se entrega por completo por su hermano. Conocer la vida de su hermano, saber en qué situación está. Lo más triste es cuando en una iglesia, incluso pequeña como la de nosotros, hay personas que ni siquiera se saben los nombres. No conocen a las personas, no tienen ninguna intimidad con el otro, ninguna relación cercana, ningún afecto especial más cercano. ¿Cuál es su historia, su familia, sus vivencias, sus dificultades, sus anhelos? Muchos en la iglesia, algunos podríamos decir, no conocen la vida de sus hermanos, no tienen ningún servicio cristiano. De eso se trata el mensaje de Jesús, es una entrega por el otro, es una humillación, es llevar las palabras de Jesús a cabo. Ellos no entendían eso, estaban preocupados con otras cosas, con quién era más importante que otro. Sin embargo, Jesús apunta al corazón de ellos. Pedro tiene que lavar los pies de Juan. Pedro tiene que lavar los pies de aquel que le cae mal, con aquel que tiene diferencias, con aquel que no se lleva muy bien, no tiene mucha afinidad, tiene que tratar su ego. Jesús, en las palabras que Él nos refiere, está tratando con el ego de los discípulos. Y no solo de los discípulos, con nuestro ego, hermanos. Si nosotros fuéramos sinceros de corazón, si fuéramos sinceros en nuestro espíritu, al mirarnos hacia adentro, hermanos, somos muy faltos con respecto a las palabras de Jesús, muy diminutos, muy alejados del verdadero servicio y la práctica cristiana. Él dijo, felices son los que practican mis palabras, infelices son los que no las practican, porque hay dos grupos de personas siempre en la audiencia. Y Jesús nuevamente los dice, terminando sus palabras, yo sé a quién he escogido, yo sé quién
va a llevar esas palabras a cabo, como la parábola del sembrador, y donde va a haber una tierra que va a dar fruto, pero va a haber una tierra que no va a dar fruto. Hay una tierra, ¿se acuerdan de los 4 tipos de tierra? Hay una que va a ser quitada, no va a dar fruto, va a ser quitada del fruto de la tierra para que así no dé no sea un árbol provechoso. Porque hay algunos, dice él, como uno de entre ustedes que me va a traicionar. Hay personas, hermanos, que no llevan a cabo las palabras de Jesús, por tanto son infelices. Felices son los que las practican, como fueron los discípulos. Nosotros vemos en Hechos capítulo 2, pero infelices todos aquellos que no las practican. Siempre hay 2 grupos de personas. Y nosotros esperamos de todo corazón que nuestra iglesia local, en la Iglesia Bautista Reformada en Concepción, ese es el deseo de los pastores, de los diáconos, de los líderes, que la iglesia pueda crecer en este ámbito. Y nosotros, de hecho, no todo es malo, de hecho, no todo es terrible. Yo soy una de las personas muy alegres por el servicio cristiano que hace la iglesia, porque sí somos testigos de que hay personas que sirven en la iglesia con fidelidad, con amor al Señor, no mirando hacia los hombres, sino que mirando a Dios. Hay mucha gente que hace eso. Como el apóstol Pablo, que incluyó diversos nombres terminando la carta a los romanos. Nosotros, yo creo que también, si pudiéramos escribir una carta, podríamos incluir diversos nombres que han sido destacados por el servicio cristiano en nuestra iglesia. Y damos gracias a Dios por eso. Y deseamos de todo corazón, yo también en este día, que podamos ser felices como el primer grupo de personas que ama a Dios, porque el humilde primero tiene que pasar por Dios, ¿cierto? Por la cruz. Es una persona que fue transformada, que entiende el amor de Dios, lo que Cristo hizo en la cruz. En segundo lugar, es una persona que se entrega por su hermano, hace un servicio fiel a su hermano. Y para terminar, me gustaría concluir, hermanos, con varias preguntas. El sermón ya fue práctico, las palabras de Jesús son prácticas. Ahora vamos respondiendo. Anoté 7 preguntas para que podamos responder en nuestro más profundo interior y podamos salir de acá, de este lugar, pidiendo a Dios que nos ayude si hemos sido hallados falto en algunas de ellas. Primera pregunta, ¿yo considero a los otros como superiores a mí mismo? Aquí, en este lugar, ¿cierto? Un círculo tan cerrado, pequeño, un rebaño del Señor. ¿Yo considero al que está al lado mío como mayor a mí? Lo fatal de este día sería que después de escuchar esta predicación, usted se vaya a su casa y diga, bueno, escuchamos hoy el mensaje del servicio, quiero saber quién me va a servir ahora. Sería fatal eso, fatal. ¿Entendió nada de lo que hablamos hoy día? Nada. Porque hay gente que es así, a ver, ¿quién me va a llamar para mi cumpleaños? ¿Cierto? ¿Quién me va a servir? Veamos de ahora en adelante, ¿quién va a ser el primero en servirme? No entendió nada. ¿Yo sirvo a mi prójimo? ¿Usted ha hecho algún servicio cristiano? Si pudiéramos medirnos en estatura espiritual, ¿yo he hecho algún servicio cristiano o yo solo paso al lado de las personas? No conozco su vida, su historia, su familia, sus necesidades. Hola y chao y se acabó y listo. Yo amo a mis semejantes, yo me entrego por mis hermanos. ¿Hay verdadero amor cristiano en mi corazón? Eso fue el gran mandamiento de Jesús. El segundo, amar a Dios, el resumen de la ley, amar a Dios sobre todas las cosas. En segundo lugar, amarse al prójimo, al que está a mi lado, a mi iglesia, a mi hermano. Yo me entrego por él. Soy capaz de entregarme por mi hermano. Jesús después dijo, más adelante en Juan, que los que verdaderamente me aman son el verdadero amigo, es el que pone su vida por el otro. Y yo, dice él, voy a realizar eso por ustedes. ¿Alguna vez yo he orado por algún hermano? ¿Alguna vez he orado por su necesidad? Hay gente que tiene, hermanos, si usted supiera la cantidad de cargas que las personas tienen en su corazón y que pueden venir un día domingo y nosotros los vemos y quizás con un buen rostro, ¿cierto?, para presentarse en esta iglesia. ¿Sabemos nosotros lo que hay detrás de un rostro de una persona?
con diversas cargas, aflicciones, un hijo rebelde, un nieto que no quiere saber nada de Dios, falta de trabajo, no sabe lo que va a hacer mañana, tengo problemas con mi familia, están cambiándose de iglesia. Hay diversas cargas en las personas. ¿Usted se ha propuesto orar por una persona hasta que Dios cambie su realidad, su situación? Yo me propongo orar fielmente por esta persona, por su necesidad. Y si yo no la conozco, porque hay gente que ni siquiera la dice, no es necesario muchas veces. Es algo tan profundo del alma que yo solamente puedo comprometerme a orar por ella. ¿Ha hecho eso alguna vez? ¿Ha ayudado a algún hermano? Santiago dice que eso es el verdadero cristianismo, ¿cierto? Alguien que tiene frío, hermano, que Dios provea una capa para ti, ¿cierto? Alguien tiene hambre, que ojalá te llegue algún trabajo algún día y yo sigo de largo, me voy a calentar y comer a mi casa. ¿Hemos hecho eso alguna vez? Esa es la verdadera pregunta. Cristiano no es una persona, hermanos, ermitaña en la vida cristiana. No vive solo. No va rumbo a la ciudad celestial solo. Ustedes recuerdan el libro del peregrino. Vamos en rumbo a la ciudad celestial y van varios otros con nosotros. Comenzamos a codear, ¿no es cierto? ¿Cuáles son tus luchas, tus preocupaciones, tu ansiedad? Mira, necesito esto. Dios, estoy rogando por esta necesidad en mi vida y todo eso. Se ayudan mutuamente, oran el uno por el otro. Esa es la verdadera espiritualidad. Ese es el verdadero servicio cristiano. Que Dios nos ayude. Que tenga misericordia de nosotros en este día domingo, porque estoy cierto de que hemos sido hallados faltos en diversos ámbitos de estas preguntas. Y muchas veces nuestro servicio cristiano es muy pobre, pero para eso están las palabras de Jesús, para que nos animemos hoy, recobremos ánimo, espíritu, fuerzas, y pidamos a Dios que nos caractericemos por ser la Iglesia Bautista Reformada en Concepción, una iglesia donde hay verdadero amor el uno por el otro, verdadera entrega. No eso, hermanos, de que es que yo ya llevo años en la iglesia y sigo siendo miembro, solo miembro. O sea, ¿cómo no puede ser? O sea, ¿cómo no me ven? Tengo tantos dones y capacidades, y ¿cómo toco? Hay mucha gente que dice, yo toco esto, toco lo otro, y instrumento, en mi otra iglesia hacía esto, estaba encargado de los líderes, aquí en esta iglesia nada. O sea, yo hacía muchas cosas y ¿cómo es la cosa? Algo no me cuadra, el pastor no me ha visto, no ha visto la estrella que soy, ¿cierto? Yo me acuerdo que años atrás, muchos años, hace como 10, 12 años atrás, yo era pequeño, tenía como 13, 14 años, Dios estaba obrando en mi vida. Y una persona que es hija de pastor me dijo, ¿y tú qué haces en la iglesia? Porque tú eres hijo de pastor, entonces, y yo le dije, nada, no hago nada, soy un mero miembro de mi iglesia. Así, pero como nada, ¿cierto? Sí, eso no importa, hermanos, eso no es relevante, no es llegar aquí para hacer algo, para ser visto, para hacerse denotar mi presencia, mi persona, mi apellido, mi familia. Que yo tengo muchas cosas para darle a los demás, ¿cierto? Y yo, en todo eso está siempre el yo, ¿no? Es dejar todo eso de lado y que Dios me use. Dios use mi vida para lo que Él quiera, como sea dándome el ministerio del servicio, que a la gente no le gusta ese ministerio, no le gusta servir, ¿cierto? ¿A quién le gusta? ¿Te conoce ese tipo de personas que en el compartir, ay, me da un café, me da esto, lo otro, calentaron el agua? Ponga el agua, sírvale a los otros. ¿Quiere usted un café? ¿Quiere esto? Que se sirvió, es diferente, ¿cierto? Pero hay algunos que están acostumbrados a eso. Entonces, que Dios nos ayude, que en esta iglesia seamos fieles al Señor y haya verdadero amor cristiano. Hay una ilustración, que con eso termino, de que es una ilustración, para que nadie piense que es teología, que yo estoy sacando doctrina de quizás de dónde, pero se dice que hay un infierno chino, donde las personas están con dos palitos, como los chinos comen con palitos, ¿cierto? Entonces están con dos palitos buscando comida para saciarse, y no encuentran comida, están en el infierno. En el cielo chino, las personas están con dos palitos, pero alimentando a los demás. Ese es el verdadero cristianismo, alimentar a los otros.
buscar el servicio cristiano. Esa es la verdadera espiritualidad, buscar el favor de Dios para mi hermano, es ponerme en su lugar, entregarme por él. Y así es como la iglesia de Dios crece. Amén. Oremos. Amado Dios, en esta tarde, Señor, queremos suplicar que su Espíritu cambie nuestra vida, cambie nuestra forma de vivir, nuestro estado espiritual, nuestra mente, corazón, deseos, prioridades. Toda nuestra vida se resume a prioridades y muchas veces, Señor, esas prioridades el Señor sabe que no está nuestro prójimo, no está el que está al lado mío, mi hermano que está sufriendo. Oh, que Dios tenga misericordia en este día y amplíe nuestra mente, nuestra visión espiritual para que podamos amar a nuestros hermanos y podamos tener la suprema humildad que Cristo tuvo. Amén. Él nos dio ejemplo, Él lo dijo, este es el ejemplo, nosotros queremos practicarlo, Señor, llevarlo a la vida diaria. Oh Dios, ayúdanos para que esta iglesia bautista reformada en Concepción esté llena de miembros y personas que te amen, que te sirvan, Señor, y con profunda humildad de espíritu puedan servir al Señor y a los hermanos y tener una entrega cristiana, un servicio cristiano verdadero, sincero. Que el Señor quite el egocentrismo de nosotros, que el Señor quite el orgullo espiritual. Eso está arraigado al corazón humano, que el Señor lo quite y que nosotros podamos buscar tu gloria y podamos ser revestidos en este día de la humildad, de la pasión de Dios, de su amor, de su misericordia, y podamos agradarte, que todos nuestros pasos sean rectos delante de ti, Señor. Nuestro amado Señor, nuestro amado Maestro nos dio supremo ejemplo y se entregó en la cruz por amor a pecadores como nosotros. ¿Cuánto más nosotros no hemos de entregarnos por nuestros hermanos? Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia, que el Señor hoy toque nuestro corazón para su gloria. Lo suplicamos, Señor, humildemente, en el nombre de Jesús. Amén.